Hola, te saluda tu amigo Ricardo Contreras. Esta vez vamos a seguir profundizando el tema de análisis de datos. Recuerda que estamos usando el caso de que tú eres gerente de mercadeo y estás reunido con Luciana, la nueva gerente de ventas, y ya le has hecho la presentación algo generalizada sobre el negocio de las bicicletas, accesorios y vestimenta. Pero se reúnen y el gerente de sistemas de IT les da nueva información en Excel, más detallada, más generalizada, donde hay fechas, valores, ciudades, categorías, costos, cantidades, ventas, edades de los clientes, código de los clientes. Entonces, viene esta información y dialogando con Luciana, tú como gerente de mercadeo, se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el total de ventas realizadas a los Estados Unidos? Entonces, vamos a dar una respuesta. Vamos a la hoja de Excel. ¿Quiere las ventas a los Estados Unidos? ¿Bien? Primeramente debemos trabajar en tabla. Primer paso, le damos formato de tabla. Muy bien. Segundo, vamos a mejorar un poquito el diseño. No me gusta mucho. Ahí, no. Muy bien, ahí estamos mejor. El total de ventas en los Estados Unidos. Este total generalizado, démonos cuenta que se vende a muchos países. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, primeramente, a totalizar. ¿Cómo totalizamos? Cogemos la tabla y le decimos a Excel, danos los totales de ventas. Bien. Y seguidamente la pregunta es, ¿cuánto hemos vendido a los Estados Unidos? ¿Sí? Entonces la respuesta es que la empresa Bicicletas Company vende un total, vamos a darle en dólares, 27.28 millones de dólares. La respuesta de acá es 28 millones de dólares. ¿Sí? 28 millones de dólares. ¿Ya? Muy bien. Contestada la primera respuesta. Segundo, ¿cuál es el total de ventas globales en el mes de diciembre? Entonces dice las ventas globales en el mes de diciembre. Es decir, todas, no solamente de los Estados Unidos, sino todos los países. ¿Sí? Todos. Y pedimos ahora diciembre, pero no tenemos el mes de diciembre. ¿Qué podemos hacer? Vamos a crear una columna que nos diga el mes. ¿Sí? Antes de eso, ya está eliminada la columna, y ahora sí, perdón. Formamos aquí que diga mes, bien, y le decimos que nos traiga con la función texto. Vamos a pedirle a la fecha, en base a la fecha nos dé el mes, porque quiere el mes de diciembre. Entonces, ¿sí? Muy bien. Hemos aprendido una función en la cual al ejecutarla nos da el mes. Y ahora sí, tenemos las ventas globales, ¿sí? De 85 millones de dólares, y ahora podemos sacar por el mes de diciembre. ¿Cuáles son las ventas del mes de diciembre? De 9 millones de dólares. 9 millones de dólares. ¿Ok? Respuesta. 9 millones de US dólares. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuál es el total de ventas globales para los jóvenes adultos? ¡Wow! Vamos a quitar los filtros. Ya no solo diciembre, sino todos
¿sí? Quiere las ventas para los adultos mayores, jóvenes adultos, perdón. Pero no tenemos esa columna. No tenemos esa columna. Tenemos la edad y el sexo, nada más. Vamos a crear una columna en la cual podamos dar grupos de edades y le podamos dar una asignación. Vamos a crear grupos de edades, grupo, edad, y hemos llegado a un acuerdo en que los jóvenes son los menores de 25 años, ¿sí? Los jóvenes adultos 25 a 34 años, los adultos 35 a 64, los ancianos mayores de 64. Entonces vamos a crear esa columna en base a la edad. Bien, nos vamos y usamos el condicional sí conjunto. Recuerda que hice un video solo de esta función para que aprendas algo más. Sí conjunto. Usamos y le decimos si la edad es menor de 25, que me diga que es joven. ¿Ok? Si la edad está entre 25 y 34, es decir, menor que 35, me diga que es joven adulto. ¿Ok? Si la edad es menor que 65 años, me diga que es un adulto. Y finalmente, si la edad es mayor que 64 años, ¿verdad? Me diga que es un anciano. Muy bien, esos son los criterios. Estaba olvidando las comillas y listo. Bien, en base a esos criterios, si alguien tiene 19 es joven, si alguien tiene 35 es adulto, si alguien está en 34 es joven adulto, si alguien pasa de los 64 años debe salir que es un anciano. Vamos a ver por aquí un anciano. Anciano, ya lo vi. Mayor, 87 años, anciano. Muy bien, hemos creado la columna de grupos de edad y ahora sí, podemos buscar la respuesta de las ventas realizadas a los jóvenes adultos. Jóvenes adultos. Filtramos por joven adulto, ¿sí? Y tenemos la respuesta global a jóvenes adultos, que es de 30.6 millones. La respuesta es 30.6 millones de US dólares. Muy bien. Vamos a poner bien un formato acá. Listo. Estamos respondiendo las preguntas como gerentes de ventas y de mercadeo. ¿Cuál es el total de ventas? Ahora nos preguntamos cuál es el total de ventas globales de las bicicletas con marco de bicicleta o frame 62 para el segmento de ancianos. Es decir, queremos las ventas totales solo de la categoría bicicletas para las bicicletas que tienen el tamaño del timón 62, pero para los ancianos. Muy bien, vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Tenemos ancianos? Sí, ya tenemos la categoría o la columna de grupos de edades. Es decir, aquí podemos obtener los ancianos. ¿Sí? Tenemos los ancianos. Por otro lado, quiere la categoría bicicletas. Veamos si hay la categoría bicicletas. Muy bien, tenemos la categoría bikes, que equivale a bicicletas. Muy bien. Pero nos pide del marco 62. No tenemos. Pero lo que sí podemos hacer
es, en base al producto, ¿sí? En base al producto, decirle que nos dé este frame. Muy bien. Sencillo, creamos una nueva columna y le ponemos frame. Y le decimos a la hoja de cálculo que nos use una función derecha. ¿Qué consiste? Nos va a sacar de la descripción del producto solamente los dos últimos o las dos caracteres del lado derecho. Si le pido 3, me dará los 3. Pero en este caso, como el frame solo tiene 2 caracteres, vamos a pedir 2. ¿Sí? Y vamos a ver que si seleccionamos la categoría bicicletas, hemos obtenido el frame. ¿Ok? Ya tenemos el frame. Tenemos que seleccionar los adultos o los ancianos, ¿sí? De la categoría bicicleta. Ya está categorizado. Entonces, ¿cuánto le hemos vendido de bicicletas con el marco 62? Es 12.452. Muy bien. Esta venta a los ancianos con marco 62 es 12.452. Finalmente, se preguntan cuál es la utilidad total obtenida en los Estados Unidos en el mes de octubre del 2015 para el segmento adultos. Muy bien, ahora vamos a ver la utilidad en los Estados Unidos, pero en octubre del 2015 para adultos. Vamos a ver. Muy bien, quitemos todos los filtros para volver a trabajar. Tenemos filtro por acá, listo, y acá. Muy bien, vamos a ver. Tenemos para el país de Estados Unidos, sí, lo tenemos disponible. Tenemos para el mes de octubre, sí, octubre, ya tenemos el mes y tenemos el año del 2015. Muy bien, pero nos dice adultos, sí tenemos ya el grupo de adultos. Muy bien, pero nos dice que no quiere las ventas sino la utilidad. Muy bien, entonces creamos una nueva columna que diga utilidad. La utilidad es la diferencia entre las ventas menos el costo. ¿Sí? Muy bien. Y tenemos la utilidad. Totalizamos y tenemos la utilidad. Podemos darle un formato de dólares y vendemos 85 millones de dólares y la utilidad es 32 millones de dólares. Muy bien. Ahora vamos a dar la respuesta. ¿Cuánto es la utilidad para los adultos? Adultos en los Estados Unidos. Pero en el mes de octubre del 2015. Octubre del 2015. Muy bien, muy bien. Podemos dar la respuesta a Luciana, nuestra gerente de ventas, que las ventas realizadas en los Estados Unidos a los adultos en el mes de octubre de 2015, la utilidad a los adultos en Estados Unidos en el mes de octubre de 2015 es de 138.419 dólares. Entonces la respuesta es
$138.419. Muy bien. Hemos respondido a las preguntas de la gerencia de ventas y mercadeo. Espero que te haya gustado este producto. Recuerda que hemos utilizado aquí la función sí conjunto para darle los grupos de edades. Hemos usado la función texto para sacar el mes de la fecha, ¿sí? También hemos ingresado una columna de utilidad sacando la diferencia entre ventas menos costos, ¿sí? Y también hemos usado la función derecha para 2 dígitos para poder obtener el manubrio o el volante de talla 62. Te damos las gracias por ver este video. Compártelo con tus amigos. Te invito a que te suscribas porque vamos a seguir produciendo videos de ventas, mercadeo, estrategia, finanzas. Te damos las gracias y nos vemos en el próximo video.